Banda, ¿cómo están? Bienvenidos todos a esta sesión. El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos que tenemos para ustedes. Mi nombre es Juan Conde, soy socio fundador de Novus Concilium, despacho de abogados mexicanos, en donde vemos temas en la representación de empresas de tecnología relacionados con derecho corporativo, propiedad intelectual y datos personales. Y hoy vamos a enfocarnos en una parte muy importante de derecho corporativo, que son inversiones de venture capital. Hablábamos en una sesión pasada de conceptos principales y muy generales acerca de las estructuras corporativas y de la capitalización o del cap table de una persona moral o de un startup de tecnología, y hablábamos acerca de diversos escenarios que pueden ocurrir. Y uno de esos escenarios era el levantamiento de capital. Y comentábamos que había casos en donde al momento de levantar capital se tenían que ir una nueva serie de acciones para que fuera suscrita por los inversionistas, quienes ahora se van a convertir en accionistas de la entidad que ustedes tienen. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de rondas a capital, es decir, de esas negociaciones, la negociación de ese term sheet que ustedes van a hacer con el inversionista cuando el inversionista quiere invertir el dinero y comprar acciones de su empresa para tener un porcentaje de participación en su entidad. Rápidamente les quiero recordar que esto no es asesoría legal. Con mucho gusto les compartimos esta información, pero no es considerada asesoría legal, puesto que no existe una relación abogado-cliente entre ustedes y nosotros. Y ahora sí, habiendo dejado eso claro, pues vamos a saltar el tema de hoy. Y el tema de hoy es rondas de capital, ¿no? Y empecemos definiendo el concepto. ¿Qué son las rondas de capital? Esta definición creo que es muy importante que ustedes la tengan en cuenta. Es una definición un poco técnica y quizá para nosotros los abogados somos quienes entendemos mejor este tipo de definiciones técnicas, pero es importante que ustedes entiendan el concepto para que lo puedan comunicar con sus asesores y puedan dejar muy en claro qué es lo que ustedes esperan o cuál es la expectativa de la transacción que quieren realizar. Entonces, si ustedes se van a la pantalla, podemos leer que es un aumento de capital amparado por la emisión de acciones representativas del capital social y mediante la fijación de un precio por acción. Entonces, es un aumento de capital, lo que quiere decir que estamos aumentando el capital social mediante la emisión de nuevas acciones y le vamos a fijar un precio por acción a estas acciones o lo que se conoce técnicamente como una valuación. Antes de entrar a hablar de los tipos de cláusulas, que es a lo que le vamos a dedicar la mayor parte del tiempo el día de hoy, me gustaría nada más hacer algunas anotaciones muy generales acerca de qué es o qué es lo que significa hacer un aumento de capital o qué es lo que significa fijar un precio por acción. Generalmente existen dos tipos de formas o de vehículos o medios estándares para levantar capital. Uno son las famosas inversiones convertibles, en donde encontramos los SAFEs, los APIC, las notas convertibles y diversos instrumentos de los cuales hablaremos en otra sesión. Y otro tipo de levantamiento de capital son rondas de inversión, o lo que se conoce coloquialmente como las rondas a capital. La diferencia entre uno y otro es que en las rondas a capital siempre hay un aumento de capital y hay una emisión de acciones. Se emiten nuevas acciones y esas acciones son suscritas y pagadas o adquiridas por los inversionistas que van a entrar en esa ronda. Como veremos en una sesión posterior, en una ronda a través de un instrumento convertible, que no es propiamente una ronda, es nada más el levantamiento de inversión convertible, no se emiten acciones, no se aumenta el capital social, no se suscriben acciones y no existe un precio por acción. En este caso, sí existe un precio por acción, sí se va a aumentar el capital
y sí se van a emitir nuevas acciones. Entonces, la banda que estuvo en el video anterior va a decir, ok, vamos a emitir nuevas acciones, eso quiere decir que los porcentajes de mi cap table se van a mover y están en lo correcto. Cuando haces una ronda de inversión o una ronda capital, básicamente lo que estás haciendo es vendiendo un porcentaje de tu capital social a un inversionista que está entrando, poniendo dinero para que el proyecto pueda seguir avanzando, sea en la etapa en la que estés. A lo mejor quieres utilizar ese dinero para seguir construyendo un producto o estrategia en marketing y venderlo, o para cualquier otra razón. El punto es que este levantamiento de capital lo vamos a amparar con acciones y eso va a afectar los porcentajes, ¿ok? ¿Y por qué hablamos de porcentajes? Es bien importante entender que todas las inversiones de venture capital, y esto grábenselo, apúntenlo, recuérdenlo, si esto es lo único que se llevan de esta sesión, yo me doy por bien servido. Todas las inversiones de venture capital son inversiones minoritarias, es decir, los fondos de inversión nunca van a tomar un porcentaje mayor al 30%. ¿Por qué? Porque hay que dejar porcentaje suficiente para que los fundadores sigan, ¿no?, levantando rondas en caso de que lo requieran, ¿no? Ha habido mucha crítica, mucha gente que dice, oye, es que muchas veces las startups lo único que hacen es levantar y levantar y levantar capital. No es lo que salgan a levantar todo el capital, es salgan a levantar el capital que requieran, pero cada que cierren una ronda hay que ser cuidadosos y cuidadosas de dejar el porcentaje necesario para poder seguir levantando en caso de que sea necesario hacer en el futuro. Entonces, por eso, los fondos de inversión más sofisticados o los inversionistas ángeles más sofisticados entienden que no deben de tomar un porcentaje mayoritario, deben de tomar un porcentaje pequeño, un porcentaje que haga sentido, ¿no? En cada caso concreto, varía dependiendo si se están haciendo una serie semilla, una serie A, una serie B, etcétera, pero el punto es que siempre va a ser un porcentaje minoritario. ¿Y eso quiere decir que no van a controlar tu startup? La respuesta es no necesariamente. Una persona, y esto es otra cosa que mucha gente no sabe, pero legalmente puedes controlar una entidad sin necesariamente tener el 51%. Podrías incluso tener el 1%, el 5%, el 10%, ¿no? Y poder controlar la entidad. Entonces, partiendo de la base de que estamos hablando de inversiones minoritarias, los inversionistas también, al decir, oye, voy a tomar un porcentaje pequeño, pero quiero tener ciertas protecciones con ciertos derechos para proteger mi inversión, dependiendo de lo que cada inversionista tiene en su tesis. Hay inversionistas que les gusta participar mucho en la toma de decisiones, hay inversionistas que prefieren no participar tanto y no tener tantas responsabilidades. Dependiendo de cuánto control tienes en una entidad, puedes estar sujeto a distintas leyes fiscales o a distintas leyes corporativas o regulatorias. Entonces, muchos fondos toman sus decisiones, pero de alguna manera quieren un poquito de protección o un poquito de derechos específicos cuando ellos capital. Y precisamente por eso negocian acciones preferentes que tienen cláusulas especiales. Y ahora sí, con esto hace sentido esta diapositiva que les tengo aquí, ¿no? Todas las inversiones de venture capital tienen distintos tipos de cláusulas que lo que van a servir o la función que sirven es darle ciertos derechos preferentes al inversionista para proteger su inversión. Por eso estamos hablando de una clase de acciones preferente en lugar de una clase de acciones ordinaria. ¿Cuál es la diferencia entre acciones preferentes y acciones ordinarias? Las acciones ordinarias te dan todos los derechos y todas las obligaciones generales de la entidad de que se trate. Si estamos hablando de una SAPI, por ejemplo, tendrás derechos económicos como el derecho al pago de dividendos y también tendrás derechos corporativos, el derecho a votar en una asamblea o el derecho a oponerte a las decisiones de la asamblea, etcétera, ¿no? El derecho a nombrar consejeros. Y hay ciertas clases de acciones que no son ordinarias, que pueden ser acciones preferentes o pueden ser acciones de voto limitado o pueden ser acciones sin derecho a voto.
Se pueden hacer distintas clases de acciones en una SAPI. Y hay un tipo, una clase de acciones que son las acciones preferentes, que son las que se les dan a los inversionistas que hacen una ronda de inversión. Y estas clases, lo que las hace ser preferentes, son estos tipos de cláusulas que generalmente los van a ver resumidas en un term sheet al momento de que un inversionista les hace la oferta de hacer una ronda a capital. Recapitulando, estamos haciendo una ronda a capital, estamos emitiendo nuevas acciones y las acciones son preferentes porque los inversionistas toman poquito capital, poquito por, pero quieren derechos especiales para proteger su inversión. Y hoy nos vamos a dedicar a analizar cuáles son los tipos de cláusulas más comunes en una ronda de venture capital. Esto obviamente no vamos a ver todas, hay muchas cláusulas. Estas son las más comunes y las que vemos presentes generalmente en rondas de serie semilla o serie A, quizás serie B. Entonces es importante que ustedes las tengan en cuenta porque las van a necesitar si es que quieren levantar venture o capital de emprendimiento. Hay dos tipos de cláusulas, volviendo a la diapositiva, dos tipos de cláusulas comunes, que son las cláusulas económicas y las cláusulas corporativas. Y cuando digo que son comunes, digo que son las que más comúnmente se negocian en el caso de acciones preferentes, cláusulas económicas y cláusulas corporativas. Y estas dos imágenes que tenemos aquí nos ilustran perfectamente de qué trata cada una de las cláusulas. Las cláusulas económicas tratan de los dineros y por eso ponemos ahí unas monedas. Las cláusulas corporativas tratan del control de la sociedad, por eso ponemos un control de PlayStation. Y son una serie de derechos que se negocian que apuntan a controlar o la parte económica o la parte corporativa o de control de una entidad, ¿no? Las económicas van a dictaminar cuántas acciones tiene una persona, a qué precio las compró, qué precio le vas a regresar a esa persona en caso de que haya una liquidación y qué precio le vas a regresar de manera preferente, qué precio se va a tomar como base para una protección antidilución. Todas tienen que ver con precios o con la cantidad de dinero que entra a la entidad, cantidad de dinero que el inversionista tiene derecho a recibir de manera preferente. Como tienen que ver con dinero, las llamamos cláusulas económicas y las representamos con monedas. Las cláusulas corporativas tienen más que ver con el control de las decisiones de la sociedad. Encontramos temas como pueden ser nombrar a un miembro del consejo de administración para la toma de decisiones, pero también pueden ser derechos de información, derechos de vigilancia, ciertos de reporte, ciertos derechos a vetar ciertas decisiones que entraremos a ver con más profundidad a lo largo de esta presentación. Entonces, sin más preámbulo, ¿qué les parece que vayamos a analizar lo que son las cláusulas económicas? Aquí tenemos una lista. Les pido que se tomen unos minutitos para leer la serie de ejemplos de cláusulas que tenemos cuando hablamos de cláusulas económicas. Y no se preocupen, vamos a dar algunas notas de cada una, pero vamos a leerlas de inicio. Tenemos la cláusula de precio por acción, que es la cláusula que generalmente se conoce como valuación. Tenemos la cláusula de preferencia en la liquidación, que es lo que hace que las acciones sean preferentes. Tenemos cláusulas, por ejemplo, de protección antidilución. Tenemos algunas cláusulas que se llaman pay to play. Tenemos cláusulas de derechos de suscripción preferente o derechos de primer rechazo, como se llama el right of first offer o right of first sale, que de alguna manera podemos englobarlas en las cláusulas económicas. Vamos a entrar a ver la cláusula de precio por acción. Vamos a dar algunas anotaciones. El objetivo número uno de una ronda de venture capital es saber a qué precio estás vendiendo una acción preferente de tu entidad. Y ese precio se determina dependiendo de dos factores. Primero, la evaluación pre-money es el valor que acuerdan el inversionista y los founders o el startup antes de que suceda la inversión. Y la segunda es la capitalización totalmente diluida
o como ya habíamos hablado, el cap table, que es el total de acciones que componen el capital social de la entidad. Entonces, para hacer esto, hay una fórmula muy interesante que es, y si la quieren apuntar, la fórmula es precio por acción igual a valuación pre-money entre capitalización totalmente diluida. La evaluación, los dos puntos que se negocian en esta cláusula de precios son valuación pre-money y capitalización totalmente diluida. La evaluación pre-money no es el valor que tienen los activos o las ventas del startup. No estamos hablando de ese tipo de evaluación. Mucha gente, oye, Conde, pero es que una startup ni producto tiene, ¿cómo va a tener una evaluación? Vale cero, no hay producto, nada, zero, ¿no? Sin embargo, no estamos queriendo determinar cuánto vale técnicamente, lo que estamos queriendo determinar es cuánto es el precio que está dispuesto a pagar un inversionista por una acción preferente de esa entidad. Dos comentarios. El primero, las acciones preferentes, como tienen derechos preferentes, son de mejor calidad y a mayor calidad, mayor precio. Pasa en todos los productos, no tiene por qué no pasar en Venture Capital. Pero el segundo punto, es muy importante determinar que ese precio es lo que el inversionista cree que la entidad puede llegar a valer si es que todos los supuestos que los founders tienen de crecimiento se llegan a cumplir. Últimamente, va a servir la evaluación en gran medida, es para saber qué porcentaje van a vender, porque dependiendo del precio por acción que ustedes fijen, dependiendo de ese precio, en relación con la inversión que entre, es el número de acciones que le van a tener que emitir a ese inversionista, ¿no? Si la acción vale $1 y el inversionista mete 100,000 pesos, van a tener que emitir 100,000 acciones, ¿ok? Y entonces por eso es bien importante fijar ese precio y fijar esa evaluación, porque dependiendo del número de acciones que tiene alguien, ya lo veíamos en la sesión pasada, es el porcentaje que van a tomar. Entonces por eso es bien importante el tema de evaluación. Si ustedes evalúan bajo, lo más probable es que den mucho porcentaje. Si ustedes evalúan un poco más alto, van a dar menos porcentaje. Entonces, evaluación, por favor, recuérdenlo, no es que tengan que traer a un contador público certificado o un corredor público a decir, vale esto, esta es la evaluación, este es el precio al que le tienes que vender. No, no están obligados a venderle ese precio a un inversionista, están obligados a negociar con ese inversionista cuánto es el valor que ese inversionista cree que se va a pagar por esa ronda. Y a lo mejor tener una guía puede ser muy buena como una palanca o como leverage en la negociación, pero no necesariamente nos tenemos que ir con ese número. Todo depende de cómo se estructure la negociación y de qué elementos específicos influyan esa negociación. El segundo punto que se revisa o que se negocia es cuál es la capitalización totalmente diluida. Y aquí muchos me dicen, oye, Conde, pero pues ¿qué no eso es? ¿Son todas las acciones que tengamos emitidas? Sí, pero es posible hacer ciertas negociaciones sobre la definición de capitalización totalmente diluida. Puede ser que incluyamos acciones emitidas, suscritas y pagadas. Puede ser que incluyamos acciones emitidas, suscritas y no pagadas, o acciones de tesorería, o puede ser que también incluyamos en esa definición opciones de acciones como si ya se hubieran ejecutado. Y entonces el número, dependiendo de los conceptos que incluyamos, amplía o se disminuye. Ahora, ya que vimos lo que es, o sea, la evaluación, el siguiente concepto que está sujeto a negociación es el número total de acciones que vamos a contar dentro de la capitalización diluida. Seguramente quien estuvo en la sesión pasada me va a decir, oye, Conde, ¿pero qué no? La capitalización totalmente diluida son todas las acciones que están emitidas. Y la respuesta es sí, nada más que en este punto en específico se puede negociar o se puede jugar con la definición de capitalización totalmente diluida. Puede ser que signifique acciones emitidas, suscritas y pagadas, o también podemos incluir
acciones emitidas, suscritas que no se hayan pagado, o acciones de tesorería, u opciones que le hayas dado a algún empleado como si se hubieran convertido, o como dicen los americanos, on an as converted basis. Y el punto aquí es que conforme ese número aumenta o disminuye, el precio por acción se modifica. Entonces, sean cuidadosas y cuidadosos de hacer el ejercicio, correr esa forma por acciones igual a valuación pre-money entre capitalización totalmente diluida. Corran sus números para que sepan cuál es el precio al que están vendiendo y para que sepan también cuánto porcentaje están dando. Y eso es lo que negocian en la primera cláusula, que es precio por acción. En la segunda cláusula, que es la cláusula de preferencia en la liquidación, lo que se negocia es cuánto dinero tiene el inversionista derecho a recibir antes que cualquier otra persona en caso de que exista una venta de la entidad o una disolución o una liquidación. Es decir, yo estoy de acuerdo, tú eres el founder, tú haces todo el proyecto, tú tienes todo el control, yo solo te estoy poniendo dinero, pero quiero que me des un derecho de preferencia en liquidación para que me garantices que en caso de que la empresa se venda, me vas a regresar por lo menos cierta cantidad antes que le repartas el dinero a todo mundo, ¿okay? A los demás accionistas, a las acciones ordinarias. Y aquí, generalmente como se negocia, es cuántas veces el capital invertido le vas a regresar. Y la cláusula por perfección es una vez, X, ¿no? Las veces se representan con X, es 1X, 2X, 3X. Si te dicen 4X, te están diciendo 4 veces el capital que te invertí. Si te invertí 100,000, me vas a tener que regresar 400,000. Si te invertí 300,000, me vas a tener que regresar 1,200,000. 4 veces el capital que te invertí si te están proponiendo un 4X. Ahora, si hay inversión aquí viendo esto, no se vayan a relamir los bigotes. La verdad es que más de 1X ya es considerado algo totalmente fuera del estándar. 1X es, digamos que el estándar de negociación. Es decir, tú invertiste 100,000, yo me comprometo a regresarte 100,000 antes de repartirme dinero a mí como fundador. ¿Okay? Si no alcanza el dinero porque quebramos, bueno, pues hasta donde alcance, ¿no? Y ahí podrás negociar si es a prorrata con todos los demás inversionistas o si vamos a entrar a ver los derechos que pueden ser encimados o stacked, es decir, primero pagas uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro, o pari passu al mismo momento, que son otra de las cosas que se negocian en los term sheets. Pero aquí lo importante es cuántas veces, cuál es la preferencia en la liquidación. Y por regla del estándar es 1X, más de 1X, salgan corriendo. El siguiente punto que se negocia en la preferencia en la liquidación es si esa preferencia va a ser participativa o no participativa. ¿Qué significa esto? Es qué pasa después de que te regreso tu 1X. Y pueden pasar dos cosas. O te doy el porcentaje, te doy un pago adicional, te doy el 1X, más aparte lo que te correspondería por el porcentaje que tienes. Entonces, imagínate que vendes la empresa. Imagínate que tienes un inversionista que tiene el 10% y vendes la empresa en $1,000,000, por decir algo. Y el inversionista invirtió 100,000 y tiene una preferencia de 1X. Si la preferencia fuera participativa, primero le tienes que regresar, te cae el millón en tu banco. Primero le tienes que regresar 100,000 porque tienes 1X y luego de los 900 restantes le tienes que dar el 10%, que son 90,000 adicionales, porque el inversionista tiene el 10% de tu empresa. Entonces, si el inversionista negocia 1X participativa, estaría recibiendo $190,000
si negocia 1X participativa, estaría recibiendo solamente $100,000. ¿De dónde salen? ¿De qué bolsa salen esos 90,000 extras? De tu bolsa como fundador. Salen de tu cartera. Es dinero que no te va a caer a ti, le va a caer al inversionista. Y si tenemos inversionistas, también, tranquilos, no se pongan eufóricos. 1X participativo también es totalmente fuera del estándar, ¿no? Y principalmente porque tienen el derecho de conversión, y ahorita vamos a ver, tampoco sientan que como inversionistas que los están llevando al baile. No es cierto. Ahorita van a ver cómo, si negocian un derecho de conversión, claramente pueden acceder a tener más dinero, si es que en la mesa hay más dinero para repartir, ¿no? ¿Qué pasa cuando el 1X es no participativa, que es el estándar? Quiere decir, te regreso tu 1X, pero ya no más. Ya no más. Ya, si tienes el 10%, ya no más. Entonces, en este que pusimos, el inversionista tiene una elección. El inversionista sabe que tiene $100,000 asegurados. Y el inversionista sabe que tiene el 10% de la entidad. Si la venta se hizo por menos de $1,000,000, pues el inversionista se queda con su preferencia porque sabe que va a recibir $100,000. Si se convirtiera, como vamos a ver en el derecho de conversión, y se de $1,000,000, el inversionista recibiría menos de $100,000. Entonces recuérdense, preferencia, recuerden esto, preferencia en la liquidación. Primero, ¿cuántas veces tu inversión te tengo que regresar antes de repartirme yo dinero? 1X. Y luego, ¿qué pasa después de que te regreso ese dinero? ¿Participas en tu porcentaje o no participas con tu porcentaje? El estándar es 1X no participativa. Vamos a la siguiente, que es la protección antidilución. La protección antidilución básicamente es un ajuste en el precio por acción en caso de que vendas una siguiente serie de acciones a un precio menor al que vendiste la serie principal. Vamos a desmenuzar ese concepto, pero es bien importante. Es un ajuste en el precio en caso de, o sea, que entra en caso de que el startup venda, haga una ronda posterior a un precio por acción menor al que le está vendiendo al inversionista en esta ronda. Imagínate que tú en esta ronda inviertes cláusula de precio por acción, con pre-money, ente, capitalización totalmente diluida, y te da un precio de $1 por acción. Y te pagan $1 por acción y vendiste el 10%. Y todos están muy felices. Pero sucede que el mercado se cae, que no llegas a tus metas y tienes que levantar una serie B. Y esa serie B vas a vender acciones a 50 centavos. Ahí existe un fenómeno que se ilusión. El inversionista anterior que pagó $1, no solamente, o $1, no solamente va a perder porcentaje en la próxima emisión de acciones, también va a perder valor, porque él pagó $1 por algo que hoy vale 50 centavos. Y eso es lo que se conoce como dilución. Coloquialmente se llama dilución cuando pierdes porcentaje, pero la dilución no para esto se... Y no se vayan con la finta, con la cláusula, ¿eh? La dilución, la protección antidilución no es una protección para no perder porcentaje. El porcentaje lo vas a perder si no le metes lana en la siguiente ronda. Pero es una protección para que no pierdas valor en una siguiente ronda, ¿no? ¿Por qué? Pues de nada sirve tener el 100% del startup que estás empezando hoy a tener, ¿no? Es mucho más. Vale mucho más tener el 1% de Facebook que el 100% de tu startup que está empezando hoy. El 1% de Facebook vale más. Entonces, realmente no importa que tengas menos porcentaje. Lo que importa es que tu precio por acción, que la evaluación de la empresa suba, que sea mayor, porque si es menor, ahí sí estás teniendo una afectación patrimonial.
Y entonces lo digo para ilustrar. La banda cree que protección antidilución es, claro, cuando levantes capital yo siempre voy a tener mi 5%. No. La única forma que tú como inversionista tienes para conservar tu 5% es metiéndole proporcionalmente el dinero y comprar acciones en la nueva emisión para que mantengas tu 5%. Si no le caes con la lana, vas a perder ese 5%. Y es normal. Tampoco es cuestión de, tampoco es algo malo para el inversionista, porque el inversionista en lo que fijar es en el precio por acción en el que compró y el precio por acción que tiene ahorita en esta ronda la entidad y el precio por acción que puede tener el día que venda. Si compraste $1 y vendiste a 15, hiciste un buen negocio, ¿no? ¿Cómo son las protecciones antidilución? Ya hablamos que es un ajuste en el precio y en el ejemplo que pusimos, tú compraste a $1 y ahora la startup está vendiendo a 50 centavos. ¿Quién paga esa diferencia de 50 centavos? Es lo que se discute en la cláusula de protección antidilución. Y para hacerlo muy sencillo, les voy a platicar de la antidilución full ratchet, que es un tipo de dilución muy sencilla para que ustedes puedan entender. Se ajusta el precio totalmente. Se ajusta el precio. Si yo pagué 1 y ahora vendiste en 50, mi precio va a ser 50 centavos automáticamente y me tienes que emitir el número de acciones para compensar ese precio. Y eso hace que el dinero salga de la bolsa del fundador o del startup, ¿ok? O de cualquier inversionista o cualquier accionista que estaba antes y que no tenga una protección antidilución. Esta full ratchet es totalmente fuera del estándar. El estándar para una protección antidilución es una medida que se llama de promedio ponderado o de weighted average. Y básicamente lo que sucede con esta medida de weighted average es que se toman ciertos valores o ciertos factores en consideración para que el riesgo lo compartan una parte el fundador y otra parte el inversionista, que pues también debe de llevar un castigo por apostarle a un caballo al cual no le apoyó. Recuerden que las inversiones de VC son lo que se considera smart money o dinero inteligente. Alguien que nada más llega y te da dinero no te sirve como un inversionista de VC. Entonces, si la startup falla, es porque el VC también falló. Y entonces debe de compartir el riesgo de haber fallado, de no haberte podido poner en la mesa con las personas que necesitabas estar. Entonces, para hacer esto y para no entrar en debates de, oye, tú tuviste la culpa, yo tuve la culpa, se negocia una protección antidilución, weighted average, o sea, promedio ponderado, y se establecen ahí las bases de cómo vamos a ajustar el precio. Entonces, a lo mejor el precio no se va a ajustar a 50 centavos, pero después de correr la fórmula que se negocie, a 75 centavos, ¿no? Y vas a tener que emitir el número de acciones suficientes de la nueva ronda para compensarte ese precio, ¿no? Hay una cláusula muy buena que como estrategia de negociación ustedes pueden usar, que es la famosa cláusula pay to play, ¿no? Pasamos a la que sigue. Pay to play significa, ¿quieres conservar tus derechos como inversionista? Tienes que entrarle en la ronda. Tuviste derechos de veto, tuviste derechos de información, tuviste derechos de lo que sea, de observador en el consejo. Ok, ¿los quieres mantener? Tienes que entrar en la siguiente ronda. Tienes que tener un mínimo porcentaje de participación, lo cual te obliga a meterle más dinero en la siguiente ronda, o tienes que meterle X monto en la siguiente ronda. Pagas para seguir jugando. Si no le metes dinero, si no conservas ese porcentaje, pierdes tus derechos. Y esto es algo muy común. Convenientemente, muchos fondos, muchos inversionistas lo quieren omitir, ¿no? Pero ustedes como founders lo pueden usar como una buena medida de negociación. Es decir, ¿sabes qué? Sí te acepto todo esto que me estás pidiendo, pero te necesito poner un pay to play. Y recuerden, hay cosas que son estándares, hay cosas que se desvían un poquito del estándar y hay cosas que, aunque no se desvían, pues realmente lo que estás haciendo es que le estás echando arena al motor de la startup para un próximo levantamiento de capital. ¿Por qué? Porque si tienes un observador en el consejo, probablemente sea más incómodo para un fondo en una ronda posterior invertirte con un observador en el consejo, ¿no? A lo mejor nadie va a levantar la mano para ser tu lead investor si sabe que va a tener que tener un observador en el consejo. Habrá algunos fondos
que se inviertan, habrá algunos fondos que no, pero no quieres ponerte en esa posición. Una forma de corregir una negociación que pues quizá no fue tan buena es tratar de meter una cláusula de pay to play, en donde el inversionista pierde sus derechos si no invierte en la siguiente ronda para tener este porcentaje. Y para los inversionistas que están aquí, que nos están escuchando, que están viendo este video y que a lo mejor sientan un poco que puede llegar a ser agresiva esta cláusula, también ustedes piden cosas que son estándares, pueden llegar a negociar esta cláusula diciendo, oye, ¿sabes qué? No se me hace justo que me quites este derecho, que es un derecho estándar, con un pay to play. Entonces es una cláusula muy buena que sirve para equilibrar las relaciones en la negociación entre inversionistas y founders. Entonces no la echen en saco roto. ¿Y por qué la clasificamos en cláusulas económicas? Bueno, porque es dinero que el inversionista de alguna manera se obliga a meter a la entidad en una ronda si es que quiere tener sus derechos. Y luego tenemos derechos de suscripción preferente, derechos de right of first offer, right of first refusal, que básicamente los inversionistas te dicen, está bien, puedes seguir levantando capital, pero quiero que me ofrezcas primero a mí. Yo quiero tener el primer derecho a rechazarte en caso de que levantes una ronda capital. Y esto, hay veces que generalmente estos derechos no se dan para inversiones pequeñas, generalmente estos derechos de investors. Estamos hablando de gente que invierte tickets arriba de los 5, 6, 7 millones de dólares, ¿no? Por un ticket de $50,000, pues no hace ningún sentido dar este tipo de derechos. ¿Por qué? Porque es probable, igual, esto puede dificultar las cosas en un futuro. Si quieres buscar un fondo que sí te va a invertir después una serie A, va a liderar una serie A, pero sabe que va a hacer todo el negocio, se va a desgastar haciendo toda la negociación, para que al final llegue un inversionista anterior, minoritario, el camino porque tiene primero estos derechos de suscripción preferente, pues muy difícilmente te vas a poder sentar con un inversionista en el futuro que vea esto. Entonces, tengan en cuenta que muchas de estas cláusulas se reservan a inversionistas líderes. Hace sentido que se reserven a los lead investors o inversionistas que invierten cierta cantidad, que es muy común poner en los term sheets cláusulas de qué significa ser un major investor o un major shareholder o un inversionista mayor. Que puede ser pues quien invierta más de tanto dinero, quien tenga más de tanto porcentaje, etcétera, para que solamente estos derechos se reserven a ellos. Tengan cuidado en no dar estos derechos a muchas personas, porque entonces, pues imagínate que me ha tocado ver startups que tienen 40 safes firmados. Imagínate que le das a 40 personas un right of first offer. Imagínate que va a llegar un lead investor, se va a desgastar negociando contigo y luego tienes que ese term sheet y tienes que decirle al inversionista que ya se desgastó. ¿Sabes qué? No te lo puedo vender ahorita, tengo que ir a preguntarle a 40 personas primero a ver si alguna levanta la mano, ¿no? Y eso puede retrasar meses tu ronda de capital y puede hacer que un inversionista que quería ser un lead investor en tu empresa se desespere y diga, ¿sabes qué? Bye, ¿no? Mejor voy a invertir en otra que no tenga esto. Entonces sean cuidadosos, cuidadoses con estos derechos que creo que es importante conocer. Vamos rápidamente a la siguiente diapositiva, en donde vamos a hablar de los derechos de control o las cláusulas corporativas que, acuérdense, control de PlayStation, van a dirigir las decisiones que tomen la entidad. Y aquí es importante hacer una anotación. Las decisiones de negocio del día a día las toma el Consejo de Administración, no la Asamblea de Accionistas. El Consejo de Administración, por ley, es la persona o es el ente o el organismo encargado de llevar la dirección diaria. Y generalmente esto cae en la responsabilidad de los founders, que generalmente son los miembros del Consejo de Administración, y no en los inversionistas. Entonces, las acciones preferentes tienen derechos económicos especiales, pero no hay nada en la vida es un lunch gratis. El precio que pagas por tener acciones preferentes es que generalmente son de voto limitado. No pueden votar en asambleas, no pueden nombrar miembros del Consejo de Administración, no pueden tomar decisiones de control de una entidad.
Tú eres inversionista, le vas a meter dinero, tienes protecciones económicas porque solo le metiste dinero, pero no estás en la toma de decisiones de mi entidad o de mi startup. Y eso es generalmente lo que sucede cuando lo que se emiten son clases preferentes, que las secciones de clases preferentes no votan o generalmente son de voto limitado. Pero como son de voto limitado, algunos inversionistas, principalmente quienes son lead investors o algunos otros inversionistas, igual aunque sean inversionistas menores, para proteger su tesis, te van a decir, está bien, pero quiero ciertos derechos de control. Como por ejemplo, un derecho de veto. El primero que estamos viendo aquí es, ok, no voto, pero veto. Esta serie de decisiones no las puedes tomar a menos de que tengas mi voto favorable. Y solamente puedo votar en estos casos, pero en estos casos en los que sí puedo votar, si yo digo que no, es no. ¿Y qué casos son? Pues generalmente encuentras que la entidad no se endeude por más de $200,000, que la entidad no venda sus activos intangibles, que la entidad no haga un pivot, que la entidad no venda acciones a un precio menor, como para hacer una reestructura corporativa agresiva para liquidar los porcentajes de los inversionistas o reducirlos a un porcentaje mínimo. O sea, hay ciertas protecciones que es muy lógico que los inversionistas minoritarios pidan a través de una serie de derechos de voto, ¿no? Otra cosa que les pueden pedir es, ¿sabes qué? Quiero tener un miembro en el consejo. Ustedes son 2 founders, que va a haber 2 founders en el consejo. Yo como inversionista quiero un voto, pues para poder estar enterado o por lo menos para poder negociar o por lo menos para poder votar a favor o en contra o oponerme. Casi siempre se considera que cuando levantes una serie A, tenga un consejo de administración de 3 personas y al lead investor de la serie A le des un asiento, o sea que haya 3, 2 por los founders, 1 por el inversionista. Antes de serie A, no den miembros del consejo de administración. Me ha tocado ver algunos ejemplos que tienen 5 miembros titulares, suplentes, 7 miembros en una startup que acaba de levantar su serie semilla, y eso hace muy complicada la operación. Y en una startup quieres tomar decisiones rápidas y no necesitas o no tienes por qué estar persiguiendo la firma de 7 personas para poder emitir un stock option plan, por ejemplo, o para poder aprobar una política de privacidad, o para poder tener ciertos controles corporativos. Pues lo mejor es que no tengas que ir a perseguir la firma de 7 personas. Créanme, parece que no es nada eso de perseguir 7 personas, ¿no? Parece que es muy fácil, ahí les mando un link electrónicamente, pero aún mandando firmas electrónicas, tenemos operaciones que se retrasan semanas, si no es que meses, porque no aparecen las personas que tienen que firmar o no han revisado los documentos o lo mandaron con sus abogados, etcétera. Entonces, recuerden, entre más miembros del Consejo de Administración, menos rápido van a poder tomar decisiones. Entonces, el miembro del Consejo de Administración generalmente solo se reserva para lead investor en una serie A. Pero hay quienes te pueden pedir, ¿sabes qué? No quiero un miembro, quiero un observador, una persona que no tenga voz, que no tenga voto, pero quiero que me reportes todo lo que está haciendo el consejo. Y eso es más común darlo en series semillas o antes de una serie A, es más común darlo, pero recuerden que siempre tener una persona ahí puede llegar a complicar las cosas, aun y cuando no pueda firmar y aun y cuando no pueda opinar, porque la verdad de las cosas es que la aunque no pueda opinar, y muchas veces esas opiniones pueden generar tensiones que trascienden a lo legal. Y lo último que quieres es no estar en una buena relación con el representante de uno de tus inversionistas, porque se supone que los representantes de tus inversionistas te pueden ayudar o te deben de ayudar. Y muchas veces pues llega a haber esas discusiones o esas discrepancias, y hay veces que hay gente muy profesional que las puede navegar muy bien. Hay veces que no es tan profesional y eso termina afectando a algunas startups. Entonces, miembros del Consejo de Administración, cláusulas corporativas, te permiten dirigir el día a día. Hay algunas otras como los derechos de venta forzada, los famosos drag along o tag along, que básicamente dicen,
el famoso drag along o derecho de arrastre es básicamente un pacto en donde el inversionista dice, si yo vendo, tú vendes. Si la mayoría de los inversionistas con clase preferente decidimos que la entidad se vende, la entidad se vende y te arrastran a ti. No hay cómo puedas decir que no, te van a arrastrar para vender la entidad. Y generalmente este tipo de drag-alongs solamente se dan serie A para arriba, solamente a fondos muy profesionales, muy sofisticados, que están buscando forzar un exit. Y entonces hay que negociar mucho cuidado. Los derechos de tag-along, que son los derechos de, pues no sé, yo les digo los derechos de ir junto con pegado, en donde básicamente lo que dicen es, oye, si tú founder vendes, no me vayas a dejar aquí solo, no me vayas a dejar aquí solo con los nuevos, vendes también acciones mías, me pego a tu venta, I tag to your sale, y entonces por eso también te forzan a que tengas que vender acciones de ellos también. Los derechos de tag along son más comunes, son quizá menos agresivos, porque son para que los inversionistas se puedan proteger en caso de que founders quieran salirse y dejar a los inversionistas colgados. Hay veces que pasa que los founders no hicieron bien, ya fundaron otra empresa, ya se quieren ir y quieren hacer un quick exit, vender sus acciones y dejar a los nuevos inversionistas con nuevas personas. Entonces ahí el inversionista podría decir, ¿sabes qué? No te puedes ir sin que vendas una proporción similar a mis acciones para que todos pues, podamos hacer el exit. Y ese es un derecho bastante común. También tenemos los derechos de vigilancia o los derechos de inspección o los derechos de información, que básicamente son derechos para informarle a los inversionistas cómo van los números, cómo van los dineros, cómo va todo el tema. Hay veces que se tiene la percepción que los inversionistas tienen que estar sabiendo todo a todo momento y que pueden entrar a ver los libros. Ojo, por ley, en México, las APIs, los actas, a menos de que cumplan con ciertos requisitos especiales que marca la ley, no pueden entrar a ver los libros. Tienen que ir a través del comisario, que es una figura que tienen para representar sus intereses, y hay ciertos protocolos que se tienen que seguir si es que un inversionista o un accionista quiere entrar a ver los libros. Como no existen estos derechos legales, ¿no? Y generalmente el derecho que tienen para analizar los libros es en la famosa asamblea anual, pero como no existen estos derechos, no puede tocarte la puerta y entrar a ver tus libros. Muchos inversionistas piden estos derechos de información y piden estos derechos de vigilancia, que pues muchas veces los fundadores dicen yo no tengo nada que esconder, está bien, en afán de ser transparente, la transparencia siempre es buena y más cuando estás tomando dinero de alguien más. Entonces son muy estándares que los entremos a ver, ¿no? Dependiendo de si el inversionista quiere entrar a ver tus libros, te tiene que notificar con 15 días de anticipación, tiene que firmar un NDA, puedes negociar que te puedas abstener secretos industriales, más que nada cuando tienes inversionistas que invierten en startups de una misma industria, ¿no? O que invierten en startups que podrían llegar a ser similares, puedes decir, oye, ¿sabes qué? No quiero que veas mis secretos industriales. Hay varias cláusulas que se pueden negociar para limitar estos derechos de información, estos derechos de vigilancia o estos derechos de inspección. Y hay diversos tipos de inversión, de información que puedes tener, ¿no? Generalmente la anual, que estás obligado por ley, pero también cada cuarto puedes pedir un reporte cuatrimestral o trimestral de cómo se negocie, etcétera. Y por último tenemos los derechos de conversión. Los derechos de conversión era un poco lo que les quería contar. Es un derecho que retiene el inversionista o el accionista que tiene acción preferente para cambiar sus acciones preferentes en acciones ordinarias en cualquier momento. Y aquí lo que se negocia es cuánto es la conversión. Puede ser una acción preferente por ordinaria, pero hay veces que me ha tocado ver que dicen, no, ¿sabes qué? Te cambio una preferente por 2 ordinarias. O, ¿no? O una preferente por 3 ordinarias. Eso mueve el cap table de una manera impresionante. Entonces, sean muy cuidadosos. No den más de una acción preferente por una acción ordinaria. Una por una, para que mantengan el mismo porcentaje. Si ustedes se obligan a dar una preferente por 2 ordinarias, viendo el cap table de una manera enorme. ¿Por qué? Porque si el inversionista, imagínense, tenía 50,000 acciones y tiene una por 2, pues ya estamos hablando que ahora va a tener 100,000 acciones.
tiene el 100% más de lo que tenía originalmente. Entonces, sean cuidadosas con eso. Este derecho siempre es muy estándar, no se lo quitan a los inversionistas, les puede ayudar mucho a cerrar sus negociaciones, porque regresémonos a lo que decíamos de la preferencia en la liquidación. ¿Se acuerdan que poníamos un ejemplo en donde el inversionista aseguraba que iba a recibir $100,000 y que si la entidad se vendía por menos de $1 millón, pues retiene sus $100,000 porque de otra forma ganaría menos? ¿Qué pasa cuando esa entidad no se vende en $1 millón, pero se vende en 10 millones? Entonces, supongamos que este tiene el 10% de la entidad y tiene, porque lo negociaron bien, una preferencia en la liquidación 1X no participativa e invirtió $100,000. Tiene el derecho preferente a que cuando recibas esos 10 millones, le pagues 100,000. Y como no es participativa, ahí te ves. Adiós. El resto, que son 9,900,000, se reparte entre los founders. Qué maravilla, ¿no? Pero como el inversionista tiene el derecho de conversión y como el inversionista tiene el 10% de tu entidad, le conviene más convertirse en acciones ordinarias, porque el 10% de 10 millones es 1 millón y es mucho más que 100,000. Entonces, los inversionistas usan este derecho de conversión cuando les conviene más jugar en porcentajes, o cuando les conviene votar, o cuando les conviene renunciar a sus preferencias para entrar a jugar con acciones plenas. Lo pueden hacer. Se pueden convertir. Te dan una acción preferente, tú les das una acción ordinaria y se convierten en acciones ordinarias. Pero there's a catch para los inversionistas. Ya no pueden regresar a ser preferentes. Una vez que una acción se convierte, las acciones ordinarias ya no tienen el derecho, a menos que se pacten estatutos, de convertirse en acciones preferentes de nuevo. Entonces, es una forma de equilibrar la negociación. Inversionista, ¿quieres votar? ¿Quieres recibir más porcentaje? Renuncia a tus preferencias en la liquidación y transfórmate en acciones ordinarias. Acuérdense, aquí lo que vimos fue rondas a capital. Son operaciones que implican un aumento de capital, emisión de nuevas acciones y que un inversionista compre las nuevas acciones. No estamos hablando de una inversión convertible, de la cual hablaré en otra de estas sesiones, pero aquí en este momento no lo hacemos. Pero les doy una nota para cerrar. Acuérdense, y ya lo veremos, o ya lo estaremos tocando, o quizá ya lo tocamos en una de las sesiones. Cada que haces una ronda a capital, eso detona que tengas que convertir a todas las inversiones convertibles pasadas. Entonces, dentro de esa misma ronda, cuando aumentas capital y emites nuevas acciones, no solamente tienes que emitir las nuevas acciones del inversionista, sino también tienes que emitir las acciones que le vas a tener que dar a tus safes, a tus APICs, a tus notas que se están convirtiendo en esa ronda. Y entran a jugar con los mismos derechos que negociaste con el lead investor. Por eso negociar estos derechos es importantísimo, porque muchas cosas de Webull dependen de esta negociación. Bueno, esta fue una sesión muy, muy rápida. Espero que les haya servido. Les dejo mis datos por si quieren continuar esta conversación. Me pueden seguir a mí en Twitter, @LawyerCount, abogado conde en inglés, y también pueden seguir el Twitter del despacho, @NovusConsilium, y métanse a ver nuestro blog en novus.lo. Entran a nuestra página novus.lo, ley en inglés, y pueden entrar a ver nuestro blog. Búsquenlo, porque ahí tenemos muchos recursos en donde hablamos a más profundidad de esta pequeña sesión que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.